Borré, borré y borré eran las palabras que cierto individuo decía en una de las guerras. En estas horas de la tarde voy a hablar acerca del derecho al olvido y cómo es que en www.facebook.com/Paul Sebastian Brachetti no es posible aplicar el derecho al olvido. ¿Qué es el derecho al olvido? Ocasiones donde las compañías o individuos recurren al derecho al olvido, a los que invocan con la ilusión de borrar ese historial que mancha su reputación. Uno de los objetivos que tenía escondidos los sanguinarios era la de hacer de la plataforma de Facebook el lugar donde todos se llevarían lo de Río Revuelto. Al día de la fecha lo va logrando la República de California, California, las letras originales, que aplicarían, según algunos aires por estos lugares, el derecho al olvido e intentarían borrar el historial de mi cuenta en Internet. No es posible aplicar el derecho al olvido. Es un derecho relacionado con el habeas data y la protección de datos personales. En base a este concepto es que, como dijeron algunos jueces, que iba y voy a ser juzgado como voy siendo procesado, justa o injustamente, solamente por portar documentos de nombre contravencional. En base a habeas data y protección de datos personales, y esos datos personales demostrados a lo largo de todo el timeline y reflejados en el nombre contravencional, es que no es posible la eliminación del historial y del derecho al olvido. Se puede definir como el derecho que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir información personal que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo o que de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales. He recibido de los adventistas que no sabían que eran yadistas por dentro, los usan para defraudar a Yahvé y mínimos poseen raza, advenimiento, la mayoría son espíritus de demonios blancos. Ellos fueron los que lucharon por muchísimos años para eliminar las carpetas. Me los pidieron varias veces de que elimine las carpetas donde específicamente decía cuáles eran los enemigos de la teología pura. No es posible aplicar el derecho al olvido. Estoy vivo, pero cuando no esté vivo, esa cuenta seguirá siendo un referente de cómo fue atacado América, cómo fue atacado mi persona, cómo fue atacado los seres vivientes en este perímetro donde estoy y en el resto de América, y qué es lo que se tiene que hacer en base a los principios y valores, entendiendo que principios significa América y Américas, y valores significa no solamente lo que la Biblia es a nivel sabiduría y la historia de la salvación y la redención, sino también hacia el peso justo, hacia los billetes justos, hacia el derecho a la impresión y no el derecho a la violación y al continuo deshacimiento. El derecho al olvido es un arma de doble filo, porque el interés de una persona de que no sepa algo de su pasado se le opone al de la otra, que puede tener un interés legítimo por conocerlo. Un ejemplo que al lado de mi timeline no tiene mucho lugar. Supongamos que la niñera que uno contrata tuvo un episodio embarazoso hace unos años, estaba cuidando un niño, se quedó dormida, cuando llegaron los padres el niño estaba bien, pero ella estaba dormida plácidamente. Los padres hicieron comentarios en las redes acerca de la profesionalidad de la niña, y años después esa persona, alegando que no hubo consecuencias graves, puede solicitar que se borre esa publicación, que no habría ningún inconveniente en esos casos donde a través de mensaje de texto o también personalmente, mira, este dato, eso significa red social, interrelación de algo cuando uno fue herido de alguna manera. No es posible cuando son poderes que atacan con armas de guerra y deshacen la mente.
van por adentro las fuerzas que tienen que resguardar el país y encuentran de que no hay humanos. Las redes sociales tendrían un lugar para una ética, pero no hay lugar para borrar quiénes fueron los que atacaron para robar, para destruir, para maltratar. Es un manantial de enseñanzas que solamente pueden abordar aquellos facultativos que tienen sangre para poder evaluar cuál es el grado de hostilidad hacia la paz y principalmente hacia la familia, hacia los maridos y hacia la facultad. Ahora bien, en Europa el derecho al olvido sí excluye casos de interés público, con lo que establece una doble vara que no debería existir en una ley que tendría que ser pareja para todos y que es producto solamente de la demagogia de políticos. En su afán de pelear, por ejemplo, contra Google, se adjudicaron todos los males de Internet. Tenían la intención, evidentemente, en algún momento de adquirir esa empresa. No es que Google no sea criticable por muchos, dice este libro, pero no por ser la memoria de Internet. Había, según la reputación en la era del control social, alguna intención de poder seguir expropiando email de todas las casillas de Google que se llevaron hacia Occidente, algo que no puede seguir ocurriendo. Existen mecanismos para que si una información es errónea, quien lo colocó en un servidor lo quite y el buscador deje de indexarla. Pero pedir que se bloqueen algunos enlaces, aunque la información siga esté en Internet, solo revela que la preocupación no es la información en sí misma, sino que se conozca. Entonces, en cierto punto podría decirse que los que reclaman derecho al olvido son los que tienen algo que ocultar. Un abogado aquí en estas latitudes, llamado Fernando Tomeo, dice ser especialista en derecho en el ámbito web, y él habla en un artículo acerca del cleaning digital o el limpiamiento del historial, el borramiento del historial, y dice lo siguiente: ¿quién define lo que debe o no olvidarse? La zona gris es muy amplia. ¿Debe olvidarse un hecho de corrupción? ¿Debe olvidarse un hecho delictivo o de orden sexual? ¿Puede compararse estos casos con el de una jovencita que pretende que una fotografía provocativa suya exista en un buscador de imágenes y tomada de un perfil público de Twitter por Google, por ejemplo, deje de ser indexada por Google? Una realidad que plantean las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales, el universo digital, que vivimos en un absoluto descontrol de la privacidad. Los datos personales sin información crítica individual en un contexto de hiperconexión con una sobrecarga de información personal navegando en los océanos de contenido. Es lo que debemos intentar solucionar. El destino de la información, los abusos que a su respecto se han cometido o si se siguen cometiendo y el derecho de las personas a enterrar su pasado han dado lugar a un debate que empieza a tomar color en el país en donde estoy, una sentencia que hubo en la Corte Suprema de Justicia en octubre y toma como referente el caso de Belén Rodríguez. Después de saber quién es Hamas en el país, estafadores de Belén, Éfrata, todo aquel que nace, aparecen como termitas llevándose el nacimiento, no dejan ni las fotos ni recordar siquiera. Podemos decir de que no hay derecho al olvido en ciertas cuentas. En mi cuenta seré juzgado en el futuro
por todo lo que he vivido y por todo lo que he expuesto, y ese timeline será una prueba de si hubo inocencia o inmunidad, como poderes de diferentes lugares del mundo proclaman y defienden en mi cuenta timeline. Ojalá que sea momentos de profunda reflexión para aquellos que continúan queriendo ser defensa de robo, que significa robar el nacimiento y vivir robando a quien nació hasta que se deshace. Ojalá que sea momento de reflexión para ellos, para no intentar borrar el historial y que todo facultado, todo aquel que ama el lugar donde nació y el planeta Tierra, y principalmente quien ama a Dios, pueda en mi cuenta encontrar soluciones profundas para sus países, para no tirar la toalla en materia de posibilidad de vida en el planeta Tierra. Que Dios bendiga a todo ser humano en América y en el mundo.